Sí, buenas noches con todos los amantes de la filatelia. Esta vez empiezo dando los agradecimientos de rigor a Henry Márquez de Perú y a Alfonso Molina de Costa Rica, que fueron las personas que han organizado todas estas charlas durante estos meses difíciles de pandemia en el mundo. La charla del día de hoy está denominada como la historia detrás de la primera serie conmemorativa de la República del Ecuador. La primera serie conmemorativa es la serie de la Junta Liberal. Quisiera también agradecer y felicitar a la Acción Filatélica Ecuatoriana, que justamente está cumpliendo años, está cumpliendo 85 años este mes de agosto, los cumplió. Ha sido mi alma mater, donde yo he cursado desde el año 1982 en forma oficial y en forma extraoficial desde 1978. Muy querida la asociación para mí y para todos los ecuatorianos que estamos en ella. Otro saludo especial para el Club Filatélico Guayaquil, que con su biblioteca nos ayuda muchísimo para este tipo de investigaciones, y a los elementos que ahora están rigiendo la administración del mismo. También para los colegas de la FIAF y para la FIP, que últimamente ha estado dando el apoyo a estas conferencias de mi oficina. Cualquier cosa está en mi mail en la parte derecha, si es que desean escribirme para cualquier consulta, para cualquier tipo de anotación, bienvenido y a las órdenes. Vamos a avanzar con el tema que siempre me gusta a mí, siempre toco esto por temas de gratitud. Recuerdo mucho a las personas que me ayudaron en mis principios, mis primeros pasos, conociendo sobre los temas de la filatelia ecuatoriana. Me gustaría nombrar a Justo Campaña Zúñiga, que era un filatelista y un comerciante de sellos de la ciudad de Guayaquil, muy conocido. Lo alcancé a conocer unos pocos años antes de que fallezca. Brian Murhouse también fue parte de mi vida desde el año 2010 hasta su fallecimiento, con comunicaciones permanentes y grandes enseñanzas sobre los temas de Ecuador, a pesar que no manejaba la lengua nuestra, era muy conocedor de los temas de Ecuador y sus poblaciones, sus cancelaciones y la rareza del material existente en la época que él estuvo activo. Un agradecimiento también a Giovanni Cataldi, un gran filatelista de origen italiano que vivió en el Ecuador, hizo un muy bonito catálogo. Fue una de las personas que me acogió en la filatelia, en la Asociación Filatélica Ecuatoriana en los años 80, y sus conocimientos también hasta el día de hoy han quedado muy guardados en mí. Oliver Bertosa es un ciudadano suizo que emigró hacia el Ecuador, hizo su vida aquí en el Ecuador, hizo una muy buena investigación los pocos años que tuvo vida aquí. eh, Tuvo una investigación profunda haciendo dos catálogos, un catálogo sencillo de los sellos regulares y aéreos oficiales y otro catálogo especializado con errores y con detalles. Agradecimiento también especial a Guillermo Peña de Cuenca, que también me acogió en el seno de AFE y fue la persona que me ayudó mucho con temas de resellos, sobrecargos y falsificaciones. Estas 5 personas ya no están ahora con nosotros y es por eso que quería yo siempre recordarlas. Ahora, en lo que significa, en lo que es relativo a bibliografía, me he basado mucho en lo que es el libro de Herbert Monk, de la historia de los sellos postales del Ecuador. Es un libro, si bien es cierto, antiguo, interesante, no tiene mucho de los sesgos de la literatura actual, con índices y con muchas figuras y con muchos eh, temas pictóricos, pero es un libro en donde recoge las vivencias diarias de las personas que estaban delegadas por los catálogos internacionales en el Ecuador para relatar las historias de los movimientos, las emisiones diarias, los quehaceres de la vida postal del Ecuador, las vicisitudes, los incendios, los terremotos, las inundaciones y todo lo que pasaba dentro de lo que es el factor costa, que tenía una distinta historia debido a la geografía, que lo que es el factor sierra, que en Quito ocurrían otro tipo de cosas que los que ocurrían en Guayaquil. Y todos estos temas estaban recogidos con bastante detalle en el libro de Herbert Monk. Catálogo Bertosa también muy interesante, y con el Internet ahora podemos encontrar leyes que antes era muy difícil encontrarlas, estaban regadas por todas las bibliotecas del Ecuador y a los cuales es muy difícil el acceso anteriormente, pero ahora muchas de estas leyes están recogidas ya en el Internet y es bastante sencillo, por decirlo así, en relación a lo que es
comprando los decenas de años entre los años 80, años 90, años 2000, en donde era más difícil que la investigación de temas legales sobre las emisiones de nuestro país. Quisiera también agradecer por esta oportunidad, es mi novena oportunidad de conferencias aquí en mi oficina. Se ha dado ya conferencias en abril, se ha dado conferencias en mayo, junio, y están programadas futuras conferencias también para lo que es el tema de Ecuador y algunos temas con Show and Tell en grupo, tanto de Ecuador como de colegas latinoamericanos. Esta se puede decir que es la presentación mediana, mediana en tiempo, por llamarlo así, el día de hoy, miércoles 9 de septiembre, con el estudio de la primera serie conmemorativa de Ecuador liberal en Óvalo. Para hacer una línea del tiempo de la serie liberal, Junta Liberal en Óvalo, en el contexto histórico de las emisiones postales del Ecuador, quería recoger un poquito el recuerdo de las anteriores emisiones. Sin esperar aburrirlos mucho, arrancamos en el 1865 con la emisión de Escudo Rivadeneira, pasamos para la emisión de Escudos Hechos en Francia en 1873. Estas dos conferencias ya tuvimos la oportunidad de darlas aquí en mi oficina, las pueden ustedes buscar en YouTube, si es que no las han podido ver todavía. Tenemos también en 1881 la emisión de escudos de la emisión de escudos de la American Banknote, primera emisión, que todavía está programada para el futuro. Una emisión de emergencia se dio en 1883 con el sobrecargo de 10 centavos ante faltantes de sellos. Esta conferencia fue dada ya por Pablo Pérez en este mismo foro de mi oficina. Luego, en 1887, tenemos la emisión de escudos, segunda emisión de escudos de la American Banknote Company en Nueva York, conferencia también programada para un futuro próximo. En lo que relaciona a 1892, tenemos la serie de Hamilton Banknote, que es la serie Civic, en donde Juan José Flores fue la efigie que mostraba esta serie. Esta conferencia fue también ya dada aquí en mi oficina. Y la emisión de emergencia con sobrecargo 5 centavos viene en 1893. Estas emisiones de emergencia fueron tocadas ya por Juan Pablo Aguilar también aquí en mi oficina y por mi persona. Y posteriormente pasamos a 1894, 1895, en donde se dieron se hicieron sendas emisiones de Hamilton Banknote en Ecuador, que también fueron ya tocadas en mi oficina. Y hubo una emisión emergente para 1895 sobre cargo Guaranda, que también fue tocado en un show and tell sobre la venta de la bandera. Lo que respecta a 1896, tenemos la emisión de Hampton Banknote, que fue la última de Civic, antes de que se le cancele el contrato, los escudos. Posteriormente tuvimos una emisión de emergencia de 1896 con el sobrecargo de Correos Serafín Huíter, el ministro de Hacienda de la época, que también fue dada por Juan Francisco Guzmán, perdón, en un show de teleecuatoriano. Para lo que es el año de 1896 cerrando, se dio esta emisión de la Junta Liberal en Óvalo, que vamos ahora a detallarla, junto con la emisión de emergencia del resello 1897-1898, en la misma emisión de la Junta Liberal en Óvalo, para cerrar el día de hoy la charla con la emisión de emergencia, el resello Correos Provisionales sobre dicha emisión Junta Liberal en Óvalo. Estas dos últimas fueron en los primeros meses de 1897, y quedará a posteriori una charla sobre la emisión Escudos Waterloo and Sons de Londres, que fue a finales de 1897 que se recibió acá en el Ecuador. Para lo que les da una idea de la línea del tiempo, colegas filatelistas, ustedes que han estado viendo todo este tiempo las charlas de Ecuador, pueden darse una idea más sólida de todo lo que es la línea del tiempo con este tipo de sellos y con este tipo de nombres, este tipo de años. Ustedes ya irán recordando y ya se van introduciendo y se van poniendo en contexto en dónde está la emisión de la Junta Liberal en Óvalo, en qué año es y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a bautizar la serie. Me ha gustado bautizar la serie en los últimos años, denominarlos, ponerles nombre. Una serie que en muchos sitios, en muchos catálogos está denominada como serie liberal. Por otro lado, también se la conoce como la primera serie conmemorativa. En algunos tipos de contratos o leyes se la denomina emisión festiva. Por otro lado, políticos, en temas políticos, en libros políticos, libros de historia política, se le llama la serie Triunvirato. Y también tenemos un autor ecuatoriano, Roberto Levi Castillo, Rolecas,
que él le llama la primera emisión de beneficencia del Ecuador. Un nombre bastante interesante, bastante, por decirlo así, anecdótico, pero que posteriormente analizaremos por qué él le llama de esa manera. Yo he llamado a esta serie, he cogido un poco del tema, el tema de su emisión, el tema liberal de la política, y he cogido también un tema de lo que es su diagramación, su estampilla, su vista, que son los personajes están detallados en un óvalo. Entonces, en base a esa simetría, he mezclado estas dos cosas y la he llamado Liberal en óvalo. Liberal en óvalo, 1896, se emite debido a que el presidente de la República del Ecuador en ese entonces era el general Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue presidente de este país desde el 23 de agosto de 1895 al 31 de agosto de 1901. Es decir, cuando se emitió la ley, la serie, Eloy Alfaro era nuestro presidente. Llegó al poder Eloy Alfaro luego de la Revolución Liberal del 5 de junio de 1895. Ustedes recordarán la venta de la bandera por parte del presidente Luis Cordero produjo un problema político interno, una especie de guerra civil, y fueron emitidos los sellos provisionales de Guaranda, que hemos hablado de ese tema. Justamente se terminó con la caída del presidente Cordero, esta venta de la bandera, y la toma de posición por Eloy Alfaro y los liberales. En base a esto, Eloy Alfaro decidió emitir una serie conmemorando dos hechos. Un hecho, la Revolución Liberal del 6 de marzo de 1845. Exactamente 50 años antes, había ocurrido el triunfo liberal del guayaquileño Vicente Rocafuerte y Rodríguez de Bejarano contra el Partido Conservador del primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, que era de origen venezolano. Esto había ocurrido 50 años antes. Básicamente, cuando fue elegido, cuando terminó el periodo presidencial Rocafuerte, él fue elegido gobernador de Guayaquil en el segundo mandato de Juan José Flores, colaboró hasta 1843, pero cuando Flores se eligió por un tercer mandato, Rocafuerte se exilió voluntariamente en Lima para hacer oposición al régimen. Posteriormente fue elegido el plenipotenciario del Ecuador en Lima por el nuevo gobierno instaurado tras la revolución del 6 de marzo de 1845, en la cual Rocafuerte participó activamente desde el exilio para derrocar a Flores. En esta ciudad de Lima, él falleció y en base a su pelea contra Flores, que era conservador, en base a la pugna contra Flores, el presidente Alfaro decidió darle un reconocimiento de los 50 años de que ocurrió esta revolución liberal. Se creó un registro oficial se creó un registro oficial en el Ecuador y se emitió un decreto para sacar esta serie a la venta. El famoso decreto de la emisión de la serie del 30 de agosto de 1895. El registro oficial del Ecuador, hasta el día de hoy, 2020, es el medio de la publicación de las leyes, decretos y normas jurídicas, de las funciones del Estado y los gobiernos, etcétera, del país. Fue creado por Eloy Alfaro justamente el 1 de julio de 1895, pocos meses antes de la emisión de esta serie. Se puede decir que en este registro oficial fue uno de los primeros sitios en donde se publicó el decreto de emisión del 30 de agosto de 1895. ¿Qué decía el decreto? El decreto decía que el Consejo de Ministros, encargado del mando supremo, considerando que el triunfo del Partido Liberal, que ha reivindicado el honor de la nación, merced a las espléndidas victorias obtenidas por el ejército patriota, comandado por el jefe supremo de la República, señor general don Eloy Alfaro, es digno de una conmemoración especial, y que uno de los medios más expeditos para que la conmemoración encuentre resonancia y sea conocida en la orbe civilizada es el uso de una estampilla especial de franqueo. Esta es la decisión del Consejo de Ministros y el decreto autoriza al ministro de Hacienda para que celebre un contrato que facilita al gobierno el modo y la forma de emitir una estampilla de franqueo para la correspondencia exterior e interior, la que deberá ser vendida al público en el día que se señale para el efecto. Es interesante que el decreto, esta vez, inclusive, puntualiza el día en que debe venderse la estampilla. En el artículo número 2 decreta que la estampilla conmemorativa circulará como franqueo solo durante el día que se indique para la venta y los días posteriores,
debiendo usarse únicamente las de esta clase en el servicio postal de dichos 11 días. Esto llama mucho la atención, ya que durante muchos años, como habíamos visto en la línea del tiempo, las emisiones anteriores duraban 9 años, 8 años, 3 años, y no teníamos un precedente en donde se nos ponía un límite de uso de la estampilla. Es decir, que hay alguna mano negra, alguna cosa oscura que más adelante vamos a ver, el porqué de este decreto número 2, de este artículo número 2 en el decreto. El artículo número 3 del decreto nos dice que la estampilla conmemorativa será de 7 tipos, de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos y un sucre. 11 días según el decreto, pero finalmente, ante la bajísima venta que se tuvo, ellos esperaban conseguir alrededor de 30.000 sucres en los 11 días, decidieron extender su uso hasta el 31 de diciembre de 1896. Es decir, 15 días más de octubre, 21 días más de noviembre y 24 días más de diciembre. Si ustedes pueden ver el calendario del centro, eh, anulando los sábados y domingos, podemos ver los días de octubre, noviembre y diciembre, dando un total de 61 días que tuvo en circulación durante 1896. Pero finalmente, debido a las vicisitudes de las faltas de sellos y a otros problemas internos como robos en el Ecuador, esta serie estuvo hasta julio de 1897. Hablando aquí un poquito en el cuarto artículo del decreto, los diseños le da potestad al ministro respectivo para que los haga, y también hablan de que las estampillas deberán ser puestas a la venta en todas las colecturías de la República, no solamente en Guayaquil o en Quito, sino en todas las colecturías de la República, durante el día que se determine, pasado el cual el sobrante no vendido y las planchas respectivas serán incineradas y destruidas en una plaza pública, a merced del público en general. El señor ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución de este decreto y también reglamentación para la venta con el contratista, tratando de aceptar una parte del producto para auxiliar a las familias pobres de los que han fallecido en la última campaña en defensa de las armas liberales. Es decir, esta serie estaba destinada para el financiamiento de las familias pobres y de las viudas de los fallecidos en la campaña del año anterior durante el problema durante la toma de los liberales del poder, durante la guerra civil, mi pequeña guerra civil en el Ecuador. Todas las viudas iban a obtener supuestamente fondos de la venta de estos sellos. Es por eso que justamente Roleca llama a esta serie, la denomina con el nombre de beneficencia. Este decreto fue dado en Guayaquil en agosto de 1895, planificando un año antes ya la emisión para hacerla en 1896. El decreto del 6 de marzo de 1896 es un decreto posterior al que acabamos de ver, en donde ya entra un poquito más en detalles, nos habla sobre el tema de quién va a conseguir la emisión, quién va a procesar, quién va a producir esta emisión. Pasamos a ver qué dicen. Eloy Alfaro, jefe supremo de la República, considera que es una deuda de gratitud la que tiene el Partido Liberal con la memoria de los que iniciaron el memorable movimiento del 6 de marzo de 1945, es decir, 50 años antes. Que el recuerdo de esa fecha merece por 1000 títulos una manifestación digna de la efeméride que tanto significa en historia patria. Decreta la estampilla conmemorativa facultada por el decreto que acabamos de ver, 30 de agosto del 95, 1895, llevará el diseño de los patriotas que compusieron el triunvirato del 6 de marzo de 1845. ¿Cuál es el triunvirato? Es aquel que hizo la revolución marxista, donde estuvo Vicente Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín de Olmedo. 50 años de atrás. Segundo, decreta que las estampillas de 1, 5, 20 centavos y un sucre llevarán el diseño del triunvirato, y las de 2, 10 y 50 centavos el del general Elizalde. Era el Antonio de Elizalde y Lamar, ustedes pueden ver su foto a la derecha, era la efigie que llevaría en las estampillas de valores formato pequeño. Y el triunvirato llevaría las efigies en óvalo, tanto el uno como el otro en el formato grande. Como habíamos ya estipulado anteriormente, algo llamaba la atención, que solamente se use 10 días los sellos. Entonces, investigando, ya algunos investigadores de Filatelia Ecuatoriana han descubierto
que había detrás de esto un comerciante filatélico. La mano negra detrás de la emisión, el señor Enrique Valenzuela Reina, que era comerciante durante la época en Guayaquil. Vemos que él se obtuvo, en el artículo 3 lo mencionan, y donde dicen que queda reformado en este sentido el decreto del 30 de agosto de 1895 y la designación hecha por el ministerio al contratista Enrique Valenzuela Reina. Al parecer, le hacen una reforma a su designación, quitándole la potestad para que realice el contrato el 6 de marzo de 1896. Pero, posteriormente, el señor Enrique Valenzuela continúa con el tema del contrato, realiza publicidad y finalmente relanza el contrato, subcontrata en Alemania para que hagan los sellos, y ese es un tema interesante que lo comparan con Nicolás Sive, ya que justamente en la parte derecha podemos ver que en Eloy Alfaro hace un decreto en relación al contrato con CIBE que teníamos ya desde el año 1892, en donde explica que no conviene a la seguridad del gobierno continuar con el contrato, y que por ABCD, que está aquí declarado a la derecha, decreta cancelarlo totalmente. Firma 8 de noviembre de 1895. Y es justamente a la izquierda que la designación del señor Enrique Valenzuela el mismo día, 8 de noviembre de 1895, queda sin efecto. Es decir, aquel día, el 8 de noviembre de 1895, se da por terminado el contrato de CIVEC, y se levanta, una designación hecha al señor Enrique Valenzuela Reina. Entonces nos da a entender esto, que aquel día se decidió terminar con CIVEC y no hacer nada con Enrique Valenzuela Reina. Pero posteriormente él continúa y finalmente hace la serie. No he encontrado algún tipo de un contrato nuevo, algún tipo de denominación nueva posterior al 8 de noviembre al señor Valenzuela, pero debe existir en algún lado, ya que él termina haciendo la serie. Esta es una publicidad que sale 14 de marzo de 1996, franqueada a Chicago, Illinois, con la última estampilla de CIVEC, de Cola CIVEC, del escudo, en donde está en 4 idiomas, dando por avisado a los comerciantes filatélicos que pueden hacerle pedidos de estampillas que saldrán en el 5 de junio de 1896, y que él es el encargado de vender estas estampillas. A la izquierda ustedes pueden ver en inglés cómo él hace ya en diciembre de 1895, empieza ya a hacer una promoción de la venta de estos sellos. A la derecha un sobre, un printed matter con un centavo para Estados Unidos, en donde él ya manda a varios comerciantes filatéricos del exterior publicidad sobre esta serie. ¿Es una serie especulativa o no es una serie especulativa? Hurgueteando en revistas y catálogos, leí en el Coleccionista Ecuatoriano una opinión de Giovanni Cataldi, en donde él hace una síntesis interesante, ilustrativa, de que a su modo de ver es una serie totalmente especulativa. Él es el quien le llama la serie triunvirato, no le llama la serie liberal, ni la serie de beneficencia, ni la serie de ningún tipo de eso. Le llama serie triunvirato y le denomina que es una serie especulativa, básicamente. ¿Por qué? Porque existe muchísimo nuevo y fue sobrecargada de favor por el señor Valenzuela, y él estuvo detrás de todo esto. Es muy interesante lo que él dice, y yo estoy muy de acuerdo en cierta manera con esto, pero en lo que respecta al sello nuevo y lo que respecta al sello preoliterado. Pero lo que respecta a los pocos meses que se usó, tanto apenas se hizo su emisión y cuando se reselló con 2 resellos posteriores que vamos a ver, también se usaron por necesidades urgentes. Pienso que en el tema de los usos, en los sobres, los pocos que se encuentran ya carecen de especulación, ya no son sobres filatélicos, sino son sobres que realmente volaron, salieron, perdón, no volaron, salieron, se enviaron por necesidad y por comunicación del usuario.
pero de todas maneras es muy interesante la opinión de Giovanni Cataldi sobre que esta es una serie especulativa. Giovanni Cataldi también opina, a continuación en este mismo artículo, que la serie de Ferrocarril de 1908, donde escuchamos una muy bonita conferencia por Miguel Naranjo, también es una serie especulativa. Su manera de ver, su opinión un poco difiere, lo generaliza demasiado. Yo pienso que tuvo su especulación en un determinado momento, pero que también su rica historia postal ya no encierra especulación. El primer día de emisión, lamentablemente, fue un día trágico para el Ecuador, ya que fue paralelo al incendio grande. Inicialmente se consideró emitirla el 5 de junio de 1896, conmemorando un año de la subida del paro al poder, como habíamos comentado. Por ello tiene la fecha escrita en la banda derecha del sello, 5 de junio de 1895, perdón. Pero luego se postergó para el 10 de agosto, para finalmente venderla el viernes 9 de octubre de 1896. Casualmente, en los días previos, se produjo el gran incendio de Guayaquil, también conocido como el incendio grande. Fue un incendio de enormes proporciones que arrasó la ciudad de Guayaquil. El fuego se inició el 5 de octubre, se extendió hasta la tarde del 8 de octubre. Y justamente el siguiente día, el 9 de octubre, fue que se vendió esta serie. Se empezó a vender esta serie en el Ecuador. La casa impresora, el proceso de impresión, las cantidades impresas y el dentado se conoce muy poco. No se sabe en qué casa impresora en Hamburgo, solo se sabe que fue un proceso litográfico. El dentado es 11,5 por 11,5 y no tenemos ninguna información sobre las cantidades emitidas de esta serie. Se hace referencia en literatura antigua que Valenzuela, al mejor estilo Cibe, recibió de los 3 valores más altos entre 80,000 y 90,000 sellos, como sobrantes. Según Illustrated Marketing Journal, la revista filatélica de la época, ustedes pueden ver una foto a la mano izquierda de esa revista, una funcionaria postal local aquí en Ecuador le ayudó a cancelar este sobrante con el mantasello UPU Guayaquil 23 de agosto de 1897. Justamente pueden ver en el centro una fotografía de una plana que yo poseo de 100 ejemplares que tiene la goma intacta y en donde exactamente consta la cancelación UPU Guayaquil 23 de agosto de 1897 en azul. Una cosa interesante me llevó a investigar esto de que la funcionaria postal local le ayudó a cancelar este sobrante, ya que no siempre habían estado autorizadas las mujeres a trabajar. Y en un índice de un ensayo de recopilación de la legislación ecuatoriana encontré en 1895 un decreto que manda que se empleen mujeres en las oficinas de correos a partir de diciembre 19 de 1895, es decir, para el año en que estamos hablando, existían ya mujeres trabajando en los correos y puede ser verdad lo que esta revista filatélica nos publica. Finalmente, la emisión de la serie liberal en óvalo es en papel blanco sin filigrana. Los valores de la emisión son estos: 1 centavo en rosa, 5 centavos en verde, 20 centavos naranja, un sucre en ocre. Formato grande. En formato pequeño tenemos 2 centavos azul, 10 centavos ocre también, o amarillo, y 50 centavos lila. Lamentablemente, para los amantes de la filatelia tradicional, no tenemos diseños de artista, ni pruebas de color, ni tampoco pruebas de cuña de esta bonita serie. En cuanto a la rareza de la serie liberal en óvalo, ustedes pueden ver los stocks que se encuentran. No es rara para nada. Ahí está el 1 centavo. Y podemos ver en nuevo, que se encuentra también inclusive prácticamente planas. Las planas eran de 10 por 10 ejemplares, de 10 por 10 formando 100 ejemplares de una plana. En el 2 centavos azul, de la misma manera, existe mucho nuevo, algún usado, y tenemos la disposición de la plana 10 por 10 para otra plana de liberal óvalo en azul. En el verde, igual, una gran cantidad de stock, y la plana compuesta de 10 ejemplares por 10, justamente las que les mencioné, preobliterada, bajo pedido del señor Valenzuela. El único ejemplar que conozco imperforado está a la derecha, muy pocos, menos de 2 o 3 ejemplares con error conozco, son perforaciones como el que está mostrándose a la mano derecha. En lo que es el 10 de amarillo también, grandes cantidades de stocks, mucho. Lo que es el 20 naranja de la misma manera. Y tenemos también otra preobliterada, plana completa, del 20 centavos naranja, con
en matasello en el cuadrante angular del bloque de 4. 50 lila igual y el un sucre ocre de la misma manera, stocks en grandes cantidades. Hasta ahí podemos hablar de especulación, podemos hablar de cantidades impresionantes de sellos existentes. Se decía que en el Ecuador no había estampillas, por eso tuvieron que pedirse la Waterloo Sons. O sea, pensamos que toda esta procedencia de stocks fueron posteriores, que el señor Valenzuela los obtuvo directamente de la casa impresora de Alemania. Las tarifas postales vigentes, para entrar un poquito a ver los sobres de 1996, la podemos encontrar en un reglamento del Servicio Postal Interno hecho por José María Placido Camaño, presidente de la República, en donde nos ofrece los derechos postales internos a mano izquierda y los derechos postales externos a mano derecha. Ecuador, ustedes recordarán, ya era miembro de la UPU, y también nos menciona cuáles eran las oficinas de canje para el correo externo, donde las aduanas para las fronteras marítimas eran Guayaquil, Manta, Caracas, Esmeraldas. Lo que es para el norte, con el país hermano Colombia, Tulcán, y con el país hermano del sur en el Perú, era Loja, donde se hacían las oficinas de canje, intercambio de la correspondencia. A la derecha tienen una tabla en donde ustedes pueden ver para los países UPU, 5 centavos de sucre, 10 gramos, para lo que es 10 centavos de sucre, para lo que es una fracción superior a 10 gramos. Y luego pagaban más 5 centavos por cada 10 centavos, por cada 10 gramos de fracción extra que pesaba. De la misma manera tienen las tarifas para país no UPU, tarjetas postales sencillas con respuesta, y para el exterior llama la atención que haya sido un centavo más barato para la atención, para el envío al exterior, contándose 4 centavos de sucre por un peso en 15 gramos. Interesante. Lo que es las ciudades del Ecuador con estafetas postales en aquella época, en donde se usó la estampilla liberal en óvalo, podemos consultar en la Asamblea Nacional la ley de presupuestos que regía para 1897 y 1898, donde podemos ver un sinnúmero de oficinas postales, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Loja, destacando Guayas, con varias oficinas postales, Manaví, El Oro, Los Ríos, y en donde podemos darnos cuenta que estaba muy bien distribuido ya el tema en todas las ciudades del Ecuador que están aquí numeradas, el tema de tarjetas postales. Los usos de la correspondencia para el 1 centavo rosa es bastante escaso. Se conocen entre 50 y 60 piezas reportadas con sellos de este valor, del 1 centavo rosa. Aquí está pagando justamente una tarjeta postal, paga el 2 centavos internacional, y está 1 centavo extra para el pago del rate para el exterior. Una carta bonita, una tarjeta postal bonita a Madrid de Portugal. Tenemos aquí a Filadelfia un printer mater que solamente pagaba 1 centavo. También muy interesante con rosa a la izquierda. Esta también fue usado en guías, en guías locales para envío de consignación de mercadería, bultos, que pueden ver una guía enviada en Babahoyo, 1896. Estas guías a veces eran mataselladas, a veces no eran mataselladas. También actuaban como un pago para el correo del servicio de envío de bultos. Acá tenemos otra guía del 1 centavo rosa, muy interesante. Esta es de diciembre de 1896. Tenemos una carta del secretario de Hermanos de Guayaquil, enviada vía Panamá a Bordeaux, Francia, donde también pagaba el 1 centavo por printer mater, publicidad comercial. Una revista, Seminario de Hermanos, enviada a Nueva York, con 1 centavo. Esta es una carta cortesía del doctor Luis Carló de Ciudad de Guayaquil. Otra carta de Luis Carló muy interesante es para el 2 centavos. 2 centavos bastante más raro que el 1 centavo. Acá tenemos un franqueo de 10 centavos para el exterior, enviado por Alberto Ofner, dueño de la librería en Guayaquil, enviado al exterior. Actúan también esto como pago de sellos fiscales. Aquí está actuando de 20 centavos y 5 centavos en uso fiscal, en un papel sellado, haciendo un complemento de pago. Esto está manuscrito en la ciudad de Guaranda.
El 5 centavos también bastante más difícil que el 1 centavo. Aquí vemos una carta local. Ya a pesar de que era la tarifa local para cartas internas, no se encuentran muchos sobres. Aquí tenemos el 5 centavos verde, una carta Quito. Eh, También otra carta de Guayaquil a Quito, Ignacio Heredia, 5 centavos verde. Pasamos al 10 centavos. El 10 centavos era la tarifa simple para Nueva York, con peso menor a 15 gramos. A pesar de que en el artículo que acabamos de ver hablaban de que era solamente 4 centavos la tarifa. Quizás sea por el hecho de que existía un tránsito marítimo y había que pagar un incremento por tránsito marítimo, los países de la UPU que estaban en el camino hacia el destino final, en este caso Nueva York. Eso quizás subía desde 4 a 10 centavos la tarifa para el correo exterior. Esto llegó a Nueva York, diciembre 5 de 1896. El 10 centavos también con un tránsito en Panamá, 24 de junio de 1897. Es interesante los pasos de Panamá. Aquí también una oficina de esmeraldas, que los sobres de esmeraldas son bastante escasos, muy raros. Otra pieza reportada para lo que es Nueva York, el 10 centavos. Este es otro sobre de Dr. Carlo para Nueva York. Y aquí tenemos el consulado del Imperio Alemán, una carta a Berlín, pagando 10 centavos también. Luis Carlo. Justamente investigando esto, vimos que algo simpático, ya que hay muchas cartas que pasan por tránsito por Panamá, vimos en una colección de decretos ejecutivos expedidos en 1896, 1897 y 1898, que Manuel Cova, vicepresidente de la República, encargado del poder, considerando que la ley no ha señalado la asignación para el agente postal del gobierno en Panamá, encargado de la recepción y transmisión de las valijas que van del Ecuador o vienen de él, que es indispensable proveer dicho gasto, decreta la suma, etcétera, para el gasto, la partida del caballero. Es decir, que para 1897, 1 de julio, Ecuador ya contaba con un encargado como agente postal ecuatoriano en Panamá, afincado en Panamá, para receptar y transmitir valijas. Esto es muy importante. Justamente vemos ahora un sobre registrado aquí, ya 20 centavos, 15 gramos en peso y 10 centavos de registro del PIB. El sobre fue enviado a París, 1897, con un registro de Guayaquil. Finalmente, cuando la serie dejó de tener valor, cuando la serie supuestamente tenía que quemarse las planchas y tenía que devolverse, y tenía que quemarse también los sobrantes, hizo que el Ecuador se quede sin sellos. Básicamente se quedaron sin sellos, no llegaba la siguiente serie de Waterloo and Sons que tenía que venir de Inglaterra, y entonces decidieron resellar valores que estaban embodegados. Se reselló primeramente la estampilla de 1 centavo para el bienio 1897-1898 y se le puso un resello grande de manera oficial. Este es el resello que ustedes ven a la mano izquierda, es el resello oficial, en donde se lo resella para habilitarlo para que pueda continuar con su trabajo en el siguiente bienio. Habíamos encontrado en la parte derecha un tema de la Sociedad Filatélica del Ecuador, en donde hablan de que ha sido sobrecargado con 1897-1898 el resello, el estampilla de 1 centavo rosa. Esto es en abril 17 de 1897. Entonces, esto es de la Sociedad Filatélica del Ecuador ya afirmando, ratificando que este sello existe realmente, oficialmente emitido. Lamentablemente, lamentablemente tuvimos unas falsificaciones por parte de Valenzuela, que aprovechó para extender la serie, aprovechó falsificando el mismo bienio sobre otros valores de la serie que no fueron autorizados. Posteriormente veremos imágenes de esto. El 1 centavo con 998 es realmente muy raro en sobre. Conozco una publicación a mano izquierda en blanco y negro, que está en la página del Club Filatélico Guayaquil, que es la publicación habla sobre esta carta de publicidad de la oficina tipográfica de Benedetti, enviada enviada a la Sociedad Filatélica de Ecuador, en donde hay dos sellos de 1897 y 1898 de 1 centavo. Tenemos estos fragmentos que se han encontrado
y menos de tres franqueos se conocen. Aquí uno de ellos, salido de Chimbo, 1997, una pequeña ciudad en el Ecuador, la Sierra Ecuatoriana, con un destino a Bombay, a la India. En lo que respecta a la falsificación que les he comentado, Valenzuela falsificó en el 2 centavos, el 5, el 10, y no contento con eso, falsificó el mismo centavo rosa con otro tipo de sobrecargo que ustedes pueden ver a mano derecha, con una X roja. El sobrecargo más nítido difiere de los originales que están a mano derecha con una línea verde que hay tanto invertido como normal. Lo que respecta al sobrecargo grande. Posteriormente tenemos un tema de la emisión de sobrecargo pequeño. Hemos investigado qué tantos sobrecargos pequeños legítimos existen y cómo fue los entretelones de todo esto. Y hemos hecho un artículo donde ustedes pueden leerlo, que está en Guayaquil Filatélico, en la biblioteca, donde nos basamos en el tema de América Filatélica, que a la derecha nos informa detalladamente sobre los sobrecargos pequeños y grandes, las diferencias de los originales y de los falsos, sobre todo fueron emitidos en la ciudad de Quito y Babahoyo. Eh, Quieren algo más de detalles, pueden entrar en esta página web y leer un poco más profundo. Aquí los aburriría con tanto detalle de los números, de las letras, de los tamaños de las impresiones. Básicamente, debido a la gran escasez de sellos, como les mencioné, luego fue resellada en abril en tamaño pequeño, y en formato pequeño tenemos los valores de rosado, azul y amarillo. Son los únicos valores legales oficialmente que se conocen con este tipo de sobrecarga que fueron hechos por el gobierno. Un bonito error en el centro, donde hay una estampilla con y sin sobrecarga. Obviamente, Valenzuela falsificó estas estampillas también en el mismo centavo rosa. Pueden ver a la izquierda la original, como debe de ser, y pueden ver cómo él falsificó en regular y en invertido los resellos. Inventó estampillas que no habían sido reselladas por el gobierno, como la de un sucre y la de 5 centavos verde. Ustedes pueden ver a mano derecha. Sobres de estos, existen menos de 5 sobres que yo conozco, que he visto en 38 años. Son muy raros, no sé, quizás donde estén algún stock escondido, alguna colección escondida de alguien, pero lo que respecta a mi persona, he visto este sobre de 5 de julio del 97 que perteneció a la colección de Armitage de Londres, en donde hay una pareja que franquea Nueva York de 20 centavos. Y conozco este otro sobre que tengo yo, que es otra pareja igual para Nueva York de 20 centavos. Son los únicos que conozco con sobrecargo pequeño, 1897-1898, en la Liberal en Óvalo. Lo que respecta a la siguiente serie, la tercera serie, es una serie resellada con correos provisionales. Esta fue resellada en el mes de junio. Eh, a pesar de que no existían ya ningún tipo de necesidad, porque estaba a punto de llegarse la serie de Waterloo, se creó esta serie, resellándolo 1 centavo, el 2, el 5 y el 10, con correos provisionales. Falsificada también por Valenzuela, con resellos de color diferente al negro. Los originales son el negro y el azul, falsificada, y también matasellada bajo pedido. Podemos encontrar otros valores, como por ejemplo el 1 centavo rosa, el 2 centavos plana, 5 centavos planas, inclusive con goma original. Sobres de estos sumamente raros también. Vemos este sobre de junio 19 de 1897, enviado a Panamá. Se conoce menos de 10 sobres con el sello de correos provisionales. Aquí uno de ellos, que tenemos otro sobre enviado a Dresden, Alemania, con 4 sellos con correos provisionales. Y tenemos un sobre enviado con publicidad con el 1 centavo a Hamburgo. Sobre con el verde, aquí hay una pareja, se conoce, es la única pareja en verde que hay, enviado a Nueva York, correos provisionales. Realmente este sobre es un sobre también que perteneció a la colección de Armitage, enviado de Guayaquil a Nueva York, junio de 1897.
Otro sobre interesante es un sobre de mayo 1997 enviado a Nueva York con una pareja de 10 centavos verde. En lo que es del 50 centavos lila y el 1 sucre, son los únicos fragmentos que conozco, está a mano derecha. Son legales, son oficiales, son genuinos, son resellos en negro y son postalmente utilizados, no bajo pedido. Finalmente, no contento con haber hecho resellos, sobrecargos en estampillas no oficiales del señor Valenzuela, parece que también él es cómplice de la fabricación de estampillas totalmente diferentes a las originales, con un diseño burdo, supuestamente también realizadas en Hamburgo, para su posterior venta en el país o a los filatelistas del mundo también. Son unas estampillas con un papel extremadamente grueso, con una goma amarillenta, con líneas horizontales en la parte de atrás, en donde inclusive tuvieron el horror de poner el error de 1 centavo con S, a diferencia del normal que es sin la S, ¿no? Y no contentos con esto, en que se pusieron a falsificar los resellos del bienio 1897-1898 sobre sellos falsificados y también correos provisionales sobre las falsificaciones de Hamburgo. Una calamidad este tema de la invasión de falsificaciones. Básicamente es lo que les quería contar. Quisiera agradecer a Luis Carló, Miguel Naranjo, Diego Vázquez, Roberto Gutiérrez, Pablo Rosales, Elvis Vélez, Juan Pablo Aguilar, Carlos Martínez y José Gutiérrez, que me han acompañado desde el principio a mi charla el día de hoy en lo que respecta a mi oficina, que obviamente es el centro de todos los conocimientos latinoamericanos en la filatelia del 2020 y la pandemia actual. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Paul. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Paul. Felicitaciones, Paul, muy bueno. Gracias, Paul. Gracias. Gracias. Excelente, Paul. Que vengan las preguntas. Fáciles, por Felicitaciones, favor, Pablo. que sean fáciles. Nos apaga los micrófonos. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta. Tú A ver. hablabas de valores respecto al valor postal para envíos a Estados Unidos y yo tengo unas dos cartas en las cuales está una de 5 centavos a Nueva York y otra de 10 centavos. La de 10 centavos, de acuerdo a tu charla, está bien, pero a Nueva York por 5 centavos, ¿a qué se debe? Dame un segundito, déjame abro esto de las tarifas. Porque aquí tengo de estas, son de Landman y Kemp enviadas desde Guayaquil a Nueva York, me parece la una, y la otra... me ¿Esa de parece que 5 es sobre completo o solo Ah, No, es están, ¿qué vas a cortado? son decir? Parece un las fragmento. dos son fragmentos, ¿no? Pero sí están con el Ah, sello y están Pero no bien. se ve bien, a ver, ¿puedo verle? claro, la de arriba puede ser, ya. Ajá, ese que Esta es tiene, de, este es de 5 centavos. Está con ajá, está con el marcasello, le topa igual, está con las 5 letras. centavos, 5 centavos verde, ¿no? Ya, y Ajá, está mandada a Nueva York. así es. Ujú, Pero es fragmento. Claro, y este en claro. cambio Sí, es... no. No podemos decidir Podría haber porque tenido podría haber tenido a la directamente un sello izquierda o a al la derecha, lado y claro. falta. Como por ejemplo este caso, fíjate que en donde tiene los sellos dispersos del franqueo, podría darse, déjame un segundito, te muestro este sobre que vi por acá, justamente este. Porque más o menos Sí, son del aquí está, mismo año. fíjate. ¿Sí están viendo? Sí. Ya. Sí, justamente puede que tú estés mostrando el fragmento superior derecho y que Ah, en ya. el ángulo superior izquierdo existían otros Ujú. sellos, ¿no? Entonces, cuando es un Oh, ya, fragmento, ya. claro, como dice Enrique, es difícil deducir el porqué de la tarifa, ¿no? Ah, El claro, pudo otro, haber habido otro sello. pudo haber habido otro sello Ah, en ya. algún sitio de la carta. O en la parte de atrás del sobre. Claro, lastimosamente son fragmentos. Bueno, la una está completa, la otra es fragmento. La justo la de 5 centavos.
¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo una curiosidad, entiendo de que por lo que mostraste la gran cantidad de usados, todo eso, y inclusive pliegos que han sido matasellados. Es obviamente un matasello de favor y todo esto, pero no, ¿por qué? Había mucho coleccionismo de estampillas usadas, no las coleccionaban nuevas. Me parece curioso que, ¿no? Quizás en esa época, no lo sé, buscaban el usado más por alguna razón. Bueno, yo tengo unos listados de Agustín Albán, que justamente Agustín Albán era uno de los primeros comerciantes de sellos aquí en el Ecuador, en donde su listado era de 100 pliegos de 100 sellos usados. Entonces, él tenía que dedicarse a la lavandería, a lavar de los sobres, despegarlos y ponerlos ahí. Pues quizá Valenzuela, siguiendo esa tónica, también los matasellaba para poderlos vender en los pliegos de a 100, ¿no? Que era la Ahorrarse manera como el vendían. trabajo. Ujú. ¿Alguna, Mauricio? Gracias. Paul, muy interesante tu charla. Volviendo a estos sobres de enviados a Nueva York, tal vez se me escapó cuando lo estabas comentando. ¿Cuál era la tarifa en aquel entonces? Voy a compartir. Sí. Paul, tengo entendido que era 10 centavos, ¿no? Aquí te voy a poner. Sí, pero que mostraste dos sobres a Nueva York. Me llamaba más la atención el primero en realidad, pero... Ujú. Y por mientras encontramos el Sí. sobre, me llama la atención que cuando nos mostraste el calendario, eh, que solo está marcado de lunes a viernes, ¿el correo en Ecuador no abría los sábados? Sabes que no tengo idea realmente. Yo, por lo que es la primera emisión, yo pienso que no, porque no he encontrado sellos materializados sábados o domingos. Pero de acuerdo a eso, yo me he guiado para poner esto aquí. Este calendario dices tú, ¿no? Sí, ese calendario sí te lo comento Habría porque, que hacer un poco digamos, más de investigación. en el Sí, caso de Honduras sí he visto cartas los sábados. puede que existan. Yo realmente no me... En lo que es primera emisión, segunda emisión, me he puesto a ver porque es lo que más tengo y no he encontrado sábados ni domingos. Inclusive el primero de enero de 1865, que es el primer día de emisión del primer siglo ecuatoriano, no existe, nunca he visto un primero de enero, ¿no? Y fue un domingo. Entonces creo que en esas dos primeras emisiones, por lo menos los primeros 15 años, no trabajaban ese domingo. Para esta época de 1895, la verdad no sé, por eso yo lo marqué de esa manera. Ya. Eso es lo Gracias. que respecto al calendario. Respecto a las cartas, Sí. veamos las cartas, 1 centavo, 5, 10. Aquí tenemos una carta. Aquí tenemos una carta en donde marca 10 centavos, ¿no? Para el exterior, ¿no? Perfecto. Estos Y son 5 centavos para el interior, Quito, Guayaquil. Acá también tenemos otra que marca 10 centavos para Nueva York, otra 10 centavos para Nueva York. esa de 10 centavos va, la dirección es en Nassau Street por casualidad, porque puede ser a Me un parece que comerciante. sí, Ah, me bien. parece que sí, Alguna correspondencia filatélica seguramente. quizás. Tenemos acá una Alemania, que también tiene 10 centavos. O sea que era el porte internacional de días. Sí, Correcto. pues sin Para importar cartas si menores era de 15 gramos. América o Europa. Para cartas Para menores de cartas 15 menores a 15. gramos, Ah, ya. sí. Ah, Aquí perfecto. tienes una carta a Bélgica, Ah, ya. 10 centavos para el exterior, para cartas de menos de 15 gramos. Y por el registrado, 10 Y, centavos más. ya. Ah, perfecto. Creo que concuerda con la tarifa nuestra de la misma época. Ujú. Paul, ¿tú tienes cartas de Perú a Perú de esta época? ¿O has visto y cuál era el rate?
No tengo cartas. Me parece que el rey está acá en el cuadrito este, pero no tengo cartas de la Perú ni a Colombia. Llama mucho la atención, ¿no? Sí, eso es lo curioso. En esta época son... Igual aquí, Henry, digamos, las cartas nuestras de la época es más fácil encontrarlas a Estados Unidos, Europa, pero encontrar Claro, una carta, digamos, de Honduras a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica es algo casi imposible. Y nos quedan al lado. Lo que pasa es que no teníamos colombianos viviendo aquí, ni peruanos viviendo aquí. Entonces no escribían a sus familiares. Teníamos muchos, los extranjeros que habían eran venidos de Europa y ellos escribían a Ah, sus ya. familiares en Europa. Lo mismo Estados Unidos. Y los incipientes negocios de cacao, los negocios de arroz, todos Ujú. los negocios de cacao, los negocios de exportación eran con Estados Unidos, básicamente, ujú, ¿no? Y Sí. entonces Ah, ya. por el tema comercial se mandaban cartas de esos países. Con Colombia y Perú no había mucho. Quizás en los primeros años había temas más bien financieros, pero no tanto de importación y exportación. Aquí está lo de la tabla, Sí. en sí. donde el reglamento de servicio postal me indica el, los países UPU, los países no UPU, ¿no? Y las tarifas. Interesante que hablan que en el exterior hay un tránsito marítimo que tiene que pagar 4 centavos, ¿no? Sí. Pero eso no se refiere al cruce de Panamá, sino el para bueno, ya para esta época no había eso de los países pequeños que paguen, o de pequeño volumen, debo decir, pequeño volumen de correspondencia para que paguen el Long Rate Maritime. Entonces, ok. Aquí está, fíjate. Por la correspondencia que se dirija a países extranjeros comprendidos en la Unión Postal Universal, se correrá por cada 15 gramos 4 centavos de sucre. Aquí puedes ver. Ujú. Y en cambio, por carta dentro del país de la República, se pagará 5 centavos de sucre por cada 10 gramos de peso. No aplica la lógica, pero Claro, acá es menos peso y más caro, un centavo más caro, y acá le dan más peso y son 4 centavos, ¿no? Quizá ujú, por tema de la UPU, ¿no? Papeles de sí, negocio, facturas, manuscritos, exacto. de 4 centavos. Por cada exceso de 50 gramos, un centavo. Muestras de mercadería, 2 centavos. Impresos por 50 gramos, un centavo. Y el 40. cargo del certificado doméstico también era más alto que el certificado internacional? Aquí tiene la Certificación hace izquierda, 20 artículo centavos de 81. sucre. Certificación, 20 centavos de sucre. Y es más por el recibo de retorno pagados por remitente. Ajá. Y carta a domicilio, 2 centavos más. Mm. Mira, aquí está a la derecha, en cambio te escribe. Los objetos pueden certificarse o recomendarse al artículo 112 para el exterior con 8 centavos por la certificación. Recibo de retorno, 4 centavos. Sobre porte marítimo se cobrará otro tanto, ¿no? Esas curiosidades también existen en otros países. En Perú también existe igual. Más barato era mandar afuera que en esta época. O un poco posterior. Más barato. La certificación interna costaba 15 centavos, la externa 10 centavos. Mira, el artículo 114 dice que para las naciones extranjeras por cuyo territorio pasa la correspondencia de Ecuador, se cobrarán derechos de tránsito, además del franqueo y sobre puerto marítimo, 4 centavos de sucre por cada 15 gramos o fracción, siempre que sean dirigidos a países más allá del Istmo de Panamá. Esto fue en 1884, que para la época de la emisión era el reglamento que estaba vigente, ¿no? Claro. Sí, porque eso del cruce de correspondencia lo anulan pues posteriormente, ¿no? En el 1920, una cosa así. Ahí veo una mano en alto, Diego Vázquez. Hola, hola, hola Paul, felicitaciones por la charla. Gracias, Diego. Una inquietud. Tú hiciste un comentario que también se utilizó como para pago de impuestos, mostraste un documento fiscal, creo. Eh,
tú, no sé si en el documento está escrito que el valor que se está cobrando del papel sellado más las estampillas corresponden a lo que la persona está pagando por el trámite, o las estampillas es por el envío de ese documento a otra localidad. Y yo creo que es por el trámite, porque no lleva un matasello postal. Y si es que fuera, ya lo estoy buscando, si es que fuese por un envío, debería cargar el matasello postal de la oficina en esa época. Todas las oficinas tenían ya matasellos, no había por qué ponerlo a mano. Está aquí. Están preguntando por las guías. No, por el papel sellado. Ya lo pongo ahorita. Ah, no me fijé en eso. Bueno, pero yo calculo que ese y las guías son usados como timbres Aquí están. fiscales. Este es el papel sellado. Entonces está poniendo 20 centavos y está poniendo 5 centavos y está cancelándose de manera manuscrita en Guaranda. Entonces yo creo que son fees adicionales, o sea, son pagos adicionales para el papel sellado de primera clase de 5 centavos en relación al juicio, en relación al tema legal, ¿no? ¿Puedes Un volver a compartirle el complemento. documento, por favor? Ah, ¿no están viendo? Ah, perdón. No. Pensé que están viendo. No. Sorry. Estamos imaginando. Sorry. Marzo, enero del 19. Ahí está. Tiene la anterior. ¿Sí lo ven? La pregunta Ahora es, sí. para los Uso trámites, fiscal. necesitamos ese ser que ella Aquí está, fíjate. Entonces está, obviamente, como está él pagando. Aquí está, 20 centavos y 5 centavos, justo junto a este papel sellado. El papel sellado es de 5 centavos. Entonces quizás el trámite sea un trámite legal y está pagando el trámite es legal, pero quizás el pago sea un complemento a este trámite porque no pone el matasello de postal de Guaranda, ¿no? ¿Sí ves? Está matasellado a mano, ¿no? Ok. Ujú. Yo creo que está actuando de manera fiscal aquí, pagando un impuesto. Tiene que usar papel de 30. ¿Perdón? Al parecer debió usar papel sellado de 30 centavos y puso los 25 faltantes usando estampillas como timbres fiscales. Correcto. Para un franqueo total de O sea, el 30. papel sellado es de 5 más 25 corresponde a 30 30. centavos. Sí, algún impuesto Claro. sobre el tema legal. A lo mejor hay que ver el documento para ver si necesitaba en papel sellado de 30. Claro, hay que leer todo ese tema Ok. legal. Gracias, Paul. No, de nada. Guías también quería comentar, es uso estrictamente fiscal. La ¿Ya te guía abro las guías? de carga. Uso estrictamente fiscal. ¿A cuál te La refieres? guía ¿A pagaba un este? impuesto. Ok, Sí, correcto. No es postal. claro. Es uso como timbre fiscal. Todas las facturas estaban obligadas a llevar ese franqueo de 1 centavo en cada factura. No las Ese es el matasellaban, uso, ¿no? no como estampilla de A veces las matasellaban, a veces no. Eso ocurría con los timbres también. A veces no lo matasellaban. Ese es un Esa impuesto es la para las explicación. ventas, supongo. Sí, como impuesto a las ventas, efectivamente. Ok. Pero que al final de cuentas no iba a la caja correspondiente porque ese centavo iba al correo, pues, ¿no? Pues todo lo manejaba. La Hacienda tenía una sola oficina. Para Supongo que correos y varios para estantes, fiscal, para timbres, estampillas, ¿o sí? todo. Algo así. Supongo. Entonces todo iba al Estado al final de cuentas. Sí, todo entraba en una sola caja común. Correcto. Porque además telégrafos, correos y todo estaba a cargo de gobernaciones, entonces era caja común. Por lo que dijo Paul, colecturías que se conocían en esa época. Entonces, de Esa era la repente palabra que me recordaba. en su parte contable lo que tenían era una preasignación a quién le caía a quién.
y ahí independientemente de lo que fuera, le daban o las estampillas que les daban como fiscal o todo, ¿no? Porque de otro modo era difícil llevar a una parte contable, me imagino. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No veo ninguna mano en alto. Ok. Bueno, Paul, con eso, muchas gracias nuevamente. Gracias a Felicitaciones, ustedes, Paul. gracias. Muy bien, muy bien. Y el día de mañana